Bendiciones familia, les habla su hermano y amigo Andrés Martínez. En esta ocasión quería compartir una reflexión de la palabra con ustedes. Quería decirles que si alguno de ustedes está empezando el camino de la fe y se siente cada vez más involucrado, quiere servir al Señor, quiere entregar más y más al Señor y dar más fruto en Dios, y a la vez que se ve en esa situación, también siente que se siente más atacado, que está teniendo más dificultades, incluso hay personas que llegan a tener problemas para dormir, algunas pesadillas. Quiero compartir con ustedes una, una, una palabra que les brinde confianza, que les dé fortaleza en el Señor. Vamos allí a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente quiero decirles que vamos a hacer una pequeña predicación expositiva y vamos a ir paso por paso, así que voy a detenerme un momento para explicar lo que hemos leído. Amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién va a estar nuestra fortaleza? ¿En nuestras propias fuerzas? No, en el poder de la fuerza del Señor. Amén. A Él es en quien confiamos y a Él es quien le dejamos las luchas fuertes. En Él confiamos y a Él rogamos y no son nuestras propias fuerzas. Quiero que esto quede claro. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está diciendo vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si tú estás caminando en el Señor, quiero que sepas que van a haber acechanzas del enemigo para intentar derribarte, para intentarte hacer sentir que no estás en el camino correcto o que no eres quien el Señor te dice que eres. Y esas cosas, eso va a suceder porque el enemigo anda, nuestro adversario el diablo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Continúa así la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿En qué consiste la armadura de Dios? Allí vamos. Amén, hermanos. ¿Me siguen? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ya te está diciendo la Biblia de que va a haber un día malo y a lo mejor no es uno, a lo mejor son varios. Amén. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es como cuando Jesús dijo a su discípulo Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Va a haber días de prueba, va a haber días de dificultades, pero tenemos que confiar en que nos podemos fortalecer en el Señor y que Él está ahí, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien pagó precio de sangre por nosotros y que no nos va a dejar solos. Porque Él dijo claramente: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es quien tiene la potestad, el poder y la autoridad. A veces hay dificultades que no sabemos por qué son o cuánto van a durar, pero sí tenemos una confianza. Cristo ha vencido y por tanto, si permanecemos en Él, nosotros también venceremos. Amén, hermanos. Continúa así la palabra de Dios. Contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando se termine ese día malo, esa dificultad, esa situación, estar firmes. Y dice así, en su tiempo de conflicto, amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora yo quiero que ustedes me entiendan lo que es ceñirse. Ceñirse con C. Ceñirse es apretarse. Es como quien se aprieta los pantalones. Aquí hay unos cinturones que se le llaman ceñidores, que su función es ceñirte las ropas, ceñirte las vestiduras, apretarte las vestiduras. Es como un cinturón que tú te aprietas en la cintura para que tus ropas se peguen a tu cuerpo. Entonces dice: ceñiros con la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro caminar, en nuestras dificultades, en nuestras luchas que nosotros tengamos, en estos conflictos contra las huestes de maldad, nos agarremos y nos apretemos a la palabra de Dios. No confiando en nuestro propio entendimiento, no confiando en nuestras propias conclusiones, sino confiando en lo que la palabra de Dios dice.
para continuar y caminar y seguir caminando en Dios, agradándolo a Él. Y continúa así la palabra de Dios. Ceñido vuestros lomos con la verdad de la palabra de Dios y vestidos con la coraza de justicia. En una ocasión compartí este fragmento con un hermano y yo dije, ¿qué ceñido con la coraza de justicia? ¿Qué es esta coraza? ¿Qué es la coraza de justicia? Él me dijo, bueno, que tengo que ser justo con los demás para que así Dios me... No, 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 hermanos. No, no, no. Alto, alto a la carretilla. No se trata de nuestra justicia. No se trata de lo que tú y yo podamos hacer y hagamos por los demás o por nadie más. La Biblia dice en Isaías 64:6 que cuando nosotros estamos ante Dios, cualquier cosa que nosotros podamos hacer es como inmundicia, como trapo de inmundicia. Nuestra justicia no nos salva, nuestra justicia no nos hace buenos. La justicia que nosotros obremos, la obramos porque nosotros ya somos justificados por Dios. Nosotros no obramos justicia, no somos justos porque obremos justicia. Obramos justicia porque hemos sido justificados por Cristo, porque hemos sido sanados y salvados y sanados nuestros corazones. Vamos a hacer un pequeño inciso. Vamos a Romanos capítulo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, esta justicia de la que está hablando, esta coraza de justicia de la que está hablando la palabra, no son nuestras propias obras de justicia, sino es la justicia de Dios. ¿Cuál es la coraza de justicia que a mí me cubre de los ataques del enemigo? La confianza en que yo ahora soy justificado por la fe. No por mis obras de bien, no por mis obras de bondad, ni por mis obras de justicia. No, son como trapo de inmundicia delante de Dios. No puedo hacer nada para merecer ser salvo, ni para hacerme llamar a mí mismo justo. No hay justo ni aun uno, dice su palabra. Más bien, es la justicia de Dios la que a mí me cubre. Por eso estoy diciendo desde un principio, el enemigo va a querer confundirnos, hacernos creer ser algo que no somos, hacernos pensar que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente, y sí lo es. La sangre de Cristo es preciosa, Él pagó con esa sangre preciosa. Nosotros necesitábamos que nuestros pecados fueran pagados, y Él vino, nació como hombre, se encarnó, sufrió nuestros dolores, nuestras necesidades, vivió como hombre, fue tentado y pagó con sangre justa y con sangre santa en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, nuestros pecados fueran lavados. Por nuestros pecados, Él pagó para que nosotros podamos ser salvos. Entonces no es mi justicia, es la justicia de Dios. Y dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don es regalo, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Mire, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hechura suya, una vez que nosotros somos nueva criatura, entonces nosotros estamos hechos para hacer buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros actuáramos en ellas, las hiciéramos. Amén. No son nuestra justicia, es la justicia de Dios. Empezamos a obrar en justicia porque Dios nos justificó y nos hizo nueva criatura. Nos limpió del pecado y de la maldad de la vida pasada para hacernos nuevos hombres y nuevas mujeres en Él. A las hermanas. Gloria a Dios. Y continúa así la palabra de Dios. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta confianza, yo he sido justificado por la fe, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Esa es la que me cubre, que ahora yo soy un hijo de Dios, no por mis obras de justicia,
sino por la justicia de Dios, el precio que Jesús pagó en la cruz. Esa es la justicia de Dios, en la que nadie puede gloriarse y decir yo soy salvo por lo que hice. No, por gracia, porque Dios tuvo misericordia de mí. Y continúa así la palabra de Dios. Firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15. Y calzado los pies con el apresto. Apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el apresto? Apresto significa preparación. Cuando algo es preparado. Apresto es preparación. ¿Qué es el apresto del Evangelio de la paz? Calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estar preparados en el Evangelio. Estar preparado y forjado en la palabra de Dios y en las situaciones que nosotros vayamos viviendo y aprendiendo cada vez más de Dios. Estar preparados en su palabra, en la palabra de Dios. El estar preparados en el Evangelio de la paz es como que nosotros nos pongamos unas botas, pero no unas botas cualquiera, unas botas de guerra, unas botas militares, que nos permiten caminar sobre cualquier terreno, sobre cualquier situación, sobre terreno pedregoso, sobre terreno liso, sobre terreno montañoso, escabroso, porque estrecho es el camino y angosto, estrecho y angosto es el camino, y estrecha la puerta que lleva a la salvación. La palabra de Dios y la preparación en el Evangelio de la paz nos permite caminar y salir airoso, pasar a ser personas todoterreno. Empezamos a ser creyentes todoterreno, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Jesucristo es nuestra esperanza, y la salvación en Dios y la justicia de Dios nuestra confianza y nuestra fe. Y continúa así la palabra de Dios. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta es la armadura, hermanos. Continúa así. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo esto que estamos compartiendo aquí en la palabra de Dios tiene que estar confirmado y afirmado en que yo lo creo y estoy convencido, y esa convicción, esa fe es escudo, porque si el enemigo intenta decirme a mí algo que no es real, yo ya conozco la palabra, estoy preparado en ella y puedo decir no, es mi escudo, no, porque yo soy salvo por la fe, no, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, pues no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que viven conforme, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que le recibieron, dice la palabra de Dios, les da la potestad de ser llamados, ser hechos hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios. Entonces yo tengo esa fe, esa confianza en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios me ha dado. Y esa fe es escudo con la cual yo puedo apagar todo dardo encendido del enemigo. Y digo, no, esto es mentira. Y continúa así la palabra de Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que hemos hablado, hermano, los dardos de fuego del maligno, sus ataques, sus mentiras, que son mentiras que intentan perturbar nuestro caminar con Dios. Pero si tenemos ese escudo podemos apagar esos dardos y continuar confiados, hermano. Y dice así, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Usted piense y entre en contexto en la época que Pablo está hablando esto. En aquel entonces los soldados más vistosos y que más había en el entorno eran los soldados romanos, los centuriones. Llevaban cascos de hierro, a eso se le llama yelmo. Y dice, sobre todo y tomad el yelmo de la salvación. Otras versiones dicen la esperanza de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. La confianza en que Cristo me salvó también va a cubrir mis pensamientos, va a cubrir mi cabeza y va a evitar que a mí me confundan. Y no solamente eso, el yelmo también te da una identidad.
En aquel entonces las centurias tenían una organización que habían diferentes tipos de yelmos. Habían yelmos con unos cepillos que cruzaban lateralmente, unos otros cepillos que cruzaban del frente hacia atrás. El yelmo también daba una identidad de qué unidad era. Y a ti te está diciendo, tú eres parte del pueblo de Dios. Y tú esa confianza de esa salvación que Cristo compró en la cruz, cubre tus pensamientos. Cubre tus pensamientos. Porque si el Señor te hizo nueva criatura, la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Dice, el Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de su mano. Esa confianza de la esperanza de la salvación, esa confianza de la salvación que es en Cristo Jesús, cubre nuestros pensamientos también, hermano. Y dice así la palabra de Dios. Y la espada, y tomad el yelmo de la salvación, amén, y la espada. Todo lo que hemos estado hablando ahora es equipación que nos protege y que nos da seguridad y que es una equipación defensiva, una equipación para prepararnos para caminar sobre las dificultades, sobre como las botas, como el calzado, el apresto del evangelio, el yelmo, la coraza de justicia, ceñido, todo eso, preparación y defensa, preparación y cobertura, la coraza de toda esta armadura de Dios. Pero ahora viene la ofensiva, que es la palabra de Dios. Dice así, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted ve que Jesús es tentado en el desierto por Satanás, todo lo que él usa para contestar y para defenderse es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Cuando el enemigo venía y quería engañarle y quería decirle, quería tentarle, él decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, escrito está. Estos ataques del enemigo y tentaciones que Él puede utilizar contra nosotros, que siempre van a ir por los mismos, van a ir por lo mismo que van a ser los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todos estos ataques, la defensa o la defensa es la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que tengamos el apresto, que tengamos esa necesidad y esa búsqueda de Dios y de su palabra, que anhelemos como niños pequeños la leche de la palabra, que nos alimentemos diariamente con este pan de vida, con este alimento espiritual, que nos va a servir para defendernos, y es la palabra de Dios. Y continúa así su palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Escucha lo que dice, súplica. Hay gente que hoy en día quiere mandar a Dios y que quiere darle órdenes a Dios, pero la palabra nos enseña, y el mismo Jesucristo nos enseña cómo orar. Cuando Él enseña esta oración tan famosa que es la del Padre Nuestro. Amén. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia, que perseveremos en la oración, hermanos. Estar despiertos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, que andemos despiertos, que estemos firmes, que perseveremos en la oración, en la lectura de la palabra, en la congregación, que estemos firmes. Y que así como uno puede estar preparado y
y revestido de la armadura de Dios, así mejor si son más, si somos más, si estamos unidos, si nos podemos fortalecer con la palabra, si nos podemos exhortar, si nos podemos apoyar, si nos podemos compartir esa palabra precisa que Dios nos está dando para que le demos fortaleza y ánimo al hermano. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, suplicando al Señor en el nombre de Jesús, como el Señor Jesucristo nos enseña, nuestro Maestro, y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y súplica, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos, el pueblo de Dios, el linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que vamos y seguimos hacia adelante en esta misión que tenemos, hermanos, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Jesucristo el Señor. Nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Él vino por los pecadores y dice Pablo, del cual yo soy el primero. Gloria a Dios. El Señor nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que permanecer en Él, hermanos. Tenemos que permanecer en Él, orando, rogando y también rogando por los hermanos para que nos fortalezcamos los unos a los otros, hermanos. Y pongamos adelante de Dios nuestras vidas, confesemos nuestros pecados. Y el Señor dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y orando por los hermanos, para que Dios les fortalezca en sus luchas y sus tribulaciones. Y si el Señor le complace y tenemos una palabra, gloria a Dios, que el Señor nos use y podamos darnos ánimo los unos a los otros. Bendiciones, hermanos, que el Señor les fortalezca y les llene de su paz. Shalom. Bendiciones.